un piquete de avispa, hermanos, en la lengua, hermanos, en la pura lengua me picó, hermanos, ahí me dejó el aguijón clavado, hermanos, en un campamento. Estaban con los jóvenes, hermanos, ahí andábamos sirviendo, trabajando, hermanos, y estaban tomando una Coca-Cola, y hermanos, y me dijo mi esposa, Coca-Cola, sí, no era Coxilo, hermanos, ahora, hermano, ¿verdad? Y me alcanzó, hermanos. Se metió una avispa ahí adentro del bote, hermanos, y yo ocupado por acá, hermanos, y cuando me le llegué a darle un trago, hermanos, ahí sentí volando adentro la avispa, hermanos, la quise aventar para afuera y me mentó el aguijón, hermanos, en la pura lengua, hermanos, y empecé a sentir, hermanos, luego, hermanos, se me hinchaba la lengua, hermanos, no podía, se me estaba cerrando la garganta. No podía respirar, hermanos, empecé a tomar agua fría con hielo, hermanos, me ayudó un poco, hermanos, pero algo muy doloroso, hermanos, algo muy doloroso. Aquí, hermanos, estamos mirando, hermanos, aquí, hermanos, que el diablo, hermanos, sabe, hermanos, me quiso paralizar por un momento, por un instante, para predicarle a los jóvenes aquel día, hermanos, la palabra de Dios. Me quiso paralizar, me quiso detener, hermanos, y hermanos, pues solo me puse a orar a Dios, me puse a clamar a Dios, hermanos, y hermanos, a que quitara mi orgullo, que quitara, hermanos, mi soberbia, si había algo ahí mal en mi corazón, hermanos, y me puse rápido bien con Dios, hermanos, y hermanos, ese dolor se me empezó a bajar, a quitar, hermanos, y gracias a Dios, hermanos, pude predicar el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Pero sabe, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, utiliza la palabra aguijón, hermanos, como un sentido figurado, destacando, hermanos, algo que para él era un tormento. Algo, hermanos, que venía sobre la vida de Pablo, hermanos, como un tormento. Le rogaba al Señor 3 veces que quitara de su vida ese aguijón en la carne. Era un aguijón en la carne, hermanos, que le atormentaba fuertemente. El aguijón, hermanos, es un símbolo de las áreas de nuestra vida donde el enemigo siempre encuentra un blanco perfecto para atacar y hacernos sufrir. O inclusive atormentarnos, hermanos, es el plan y el propósito del enemigo, hermanos, de hacernos la vida imposible. Dice ahí, hermanos, en 2 Corintios 12:8, hermanos, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Oh, hermanos, sabe, hermanos, el veneno del aguijón, hermanos, tiene la potencialidad de matar. El veneno del aguijón, hermanos, su potencialidad es matar, es acabar, es destruir, hermanos. Y ese es, hermanos, precisamente el objetivo del maligno. Acabar con nuestras vidas, destruir nuestra espiritualidad, acabar de tal manera que nos deja eliminados ante los ojos de Dios, hermanos, como un veneno, como un aguijón, hermanos, que entra en tu carne, como un aguijón, hermanos, que te está atormentando día y noche y que está acabando con tu vida espiritualmente, hermanos. Ese es el plan del enemigo, traer muerte a los planes de Dios. La desobediencia hace, hermanos, que tus caminos se tuerzan y que comiences a transitar por un camino diferente al que Dios había preparado para ti, hermanos. Es por esa razón que necesitamos entender, hermanos, que las artimañas del enemigo, de Satanás, el diablo, hermanos, son como un aguijón, hermanos, que dispara, son como una lanza que entra en nuestra carne, son como un tormento que nos paraliza, son como una tragedia, hermanos, espiritual de nuestras vidas que nos detiene para hacer la obra de Dios, hermanos. Pero las acechanzas del diablo no es paralizarnos, las acechanzas del diablo es tirar su veneno sobre nuestras vidas y matarnos espiritualmente, hermanos.
espiritualmente, hermanos. Oh, hermanos, esto no solo trae malas consecuencias para tu presente, para tu vida propia, sino también para las generaciones que vienen, hermanos, a través de ti. Traerá consecuencias para nuestros hijos, traerá consecuencias para nuestras siguientes generaciones, hermanos. Oh, hermanos, cuando el cristiano muere espiritualmente, atacado por el aguijón, atacado por la maldad del pecado, entonces las consecuencias también caen sobre nuestras siguientes y futuras familias. Amén, hermanos. Nos dice, hermanos, Primera de Reyes, hermanos, allí está, hermanos, 15:3. Vaya conmigo ahí, hermano, rapidito. Primera de Reyes, 15:3. Mire, hermanos, ahí como el enemigo trata, hermanos, de continuar hacia adelante, destruyendo nuestras descendencias, hermanos, destruyendo nuestras siguientes generaciones, hermanos, y muchas veces lo logra. Que nosotros como padres nos descuidamos, hermanos, y dejamos que el aguijón de nuestra carne nos destruya poco a poco. Dice ahí, hermanos, 15, hermanos, Primera de Reyes 15, verso 3. 15:3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Aquí estamos mirando, hermanos, la vida, hermanos, de un hombre ahora como rey, reinando, hermanos, pero en los pecados que su padre también había cometido. El aguijón en la carne que había quedado sobre el padre de este joven, hermanos, había dejado como herencia, había dejado, hermanos, como coherederos de una desgracia, de una maldición de maldad que ahora pasa hacia los hijos. Una degeneración por la cual después de los hijos pasa a la siguiente generación también, hermanos. Mire ahí mismo en el 15:25, hermanos, como ahora a otra generación, hermanos, después de él, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Reinó sobre Israel 2 años e hizo, ¿qué, hermanos? Lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel, hermanos. Oh, qué tremendo, hermanos, cuando ese aguijón de nuestra carne estorba, hermano. Qué tremendo cuando ese aguijón, hermanos, te molesta. Qué tremendo, hermanos, cuando ese aguijón ahí está clavado, hermanos, destruyéndote, inyectándote el veneno, matándote espiritualmente, secándote los huesos, hermano. Y eso, hermano, no nos damos cuenta, hermanos, que no solamente el plan del enemigo es destruir nuestras vidas, sino también destruir a nuestras siguientes generaciones, hermanos. Por eso, hermanos, que Pablo rogaba 3 veces que se le quitara ese aguijón de su carne, hermanos. Luego miramos, hermanos, también, hermanos, que cuando el enemigo tuerce, hermanos, los caminos de los padres, los hijos siguen torcidos espiritualmente, y esa es la herencia maldita, hermanos. Padres negligentes, hermanos, que dejaron a sus hijos, padres negligentes que se descuidaron, padres negligentes que fueron, hermanos, aguijonados, hermanos, y nunca le rogaron a Dios que le quitara ese aguijón. Ahora lo traspasan a sus familias y sus siguientes generaciones. Quiero hablarle en esta mañana, hermanos, de 5 áreas, hermanos, de tu vida a las que el enemigo envía sus aguijones. 5 áreas de sus vidas, hermanos. Nuestras vidas, me cuento, hermanos, porque también el enemigo, hermanos, yo sé que estoy en la mira, me quiere destruir, me quiere acabar, pero tenemos que seguir confiando, agarrándonos de la poderosa mano de nuestro Dios. Amén, hermanos. La primera que quiere destruirnos, hermanos, lanzando ese aguijón, hermanos, en nuestra carne, hermanos. Lo estamos mirando, hermanos, ahí, hermanos, en el libro de los Corintios. Vaya otra vez ahí, capítulo 12, verso 7, hermanos. Es el primer aguijón que lanza, hermanos, sobre tu carne, sobre mi carne, es físicamente, hermanos. Segundo de Corintios 7 y 8.
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿En qué, hermanos? En mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, hermanos. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, hermanos. Oh, hermanos, ese es el primer aguijón, hermanos, que el enemigo lanza, hermanos, sobre nuestra vida físicamente, hermanos. Sobre nuestra vida físicamente, hermanos. Dios consideró, hermanos, aquí en este caso, hermanos, conveniente proteger a Pablo de sí mismo. Note, hermanos, que el peligro no venía de afuera, sino de él mismo, de su interior. Me fue dado un aguijón, hermanos, era como una estaca puntiaguda, como una astilla dentro de la propia carne, hermanos. Una astilla, hermanos, dentro, hermanos, de la misma carne, que causaba el dolor, que cuando, hermanos, esa carne, hermanos, no era algo emocional, no era algo mental, era un dolor que le causaba esa astilla, esa estaca, ese aguijón dentro de su propia carne, una astilla que no se podía sacar. La dolencia era corporal, era físicamente, era literalmente. No era espiritual, no era mental, hermanos, y sin duda era algo, hermanos, grave que le causaba molestia grave, hermanos, al apóstol Pablo, hermanos. Mucha perturbación, muchas molestias, muchos tormentos, hermanos. Aquí evidentemente, hermanos, era un mal. Dice literalmente que el mensajero de Satanás venía, hermanos, y le abofetaba. Chetalones le venía y le ponía al apóstol Pablo, hermanos. Yo pienso, hermanos, que uno de esos mensajeros, hermanos, malignos, de maldad, hermanos, le venía a golpear, le venía a bofetar y le causaba gran dolor, hermanos. Pero era evidente, hermanos, que eso, hermanos, le aplacaba el orgullo a Pablo, hermanos. Solo Dios sabe cómo se sentía, hermanos, de poder sanar enfermedad, de poder predicar, de poder tener autoridad para sacar demonios. Ahora viene un demonio sobre su misma carne y lo abofetea, le golpea, le pega y le ruega al Señor que ya pare de que ese animal, que esa bestia, que esa, hermanos, animal que viene, hermanos, lo abofetee, hermanos, fuertemente, y le ruega al Señor que se lo quite de él, hermanos. Pero le aplaca el orgullo, hermanos. Mensajero de Satanás, hermanos, que lo abofetaba para que no se enalteciera sobremanera. Oh, hermanos, qué tremendo, hermanos. Como Dios, hermanos, aplaca, hermanos, el altivismo, hermanos, de una persona que dejó, hermanos, sobre la tierra el apóstol Pablo para predicar, para sanar, para poder hacer, hermanos, verdad de la palabra de Dios, un poder como lo podemos ver, hermanos, en toda la Biblia del Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Y eso lo podía engrandecer, hermanos. Eso lo podía hacer sentir, hermanos, de caminar y pasar, hermanos, para que todos le besaran la mano, hermanos. Eso podía, hermanos, llevarlo a tal manera a sentirse sobre engrandecido, hermanos, y el Señor, hermanos, ahí le manda un mensajero de Satanás para que lo bofetee y le aplaque, hermanos, su orgullo y su soberbia. Algunos de aquí que necesitan unos cachetadones del diablo, hermanos, para que nos lo apacigüe, hermanos, hermano. Ya porque, hermano, trae casita nueva, no piensa que ya la hicimos, hermano, ya porque ya traemos papeles, pensamos que ya la tenemos hecha, hermano, ya porque ya hablas inglés y español, piensas que ya la tienes hecha, hermano. Sí, tenemos que entender que siempre debemos venir humildemente delante del Señor, amén, hermanos. No vendrán cachetadón del diablo, hermanos. Amén, hermano. Apaciguar, hermanos. Cuando te quieres levantar un poco, hermanos, que traiga troca nueva, que traiga carro nuevo. ¡Qué bendición, hermanos!
hermanos. Las bendiciones de Dios, hermanos, es para darle gracia, es para engrandecer su nombre, pero que nunca sea para creernos mucho. Amén, hermanos. Que nunca sea, hermano, ¿verdad? Para que se te suba, hermanos, hasta la cabeza, hermanos. Amén, hermanos. Ya, hermano, dar un buen trabajito, ya ganan bien, hermano, ya ni saludas, hermano, ya no me llega a la iglesia, hermano, y ni se mira, hermanos. Tenemos que vivir siempre humildes delante del Señor, de no olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Amén, hermanos. De dónde Dios nos ha sacado. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Que hombres se sientan así, hermanos. Mujeres se sientan así, hermanos. Que empiezan, hermano, ¿verdad? A tener fama, empiezan a ser conocidos, hermanos, y empiezan, hermano, ¿verdad? A levantarse, hermano, empiezan a sentirse en la cúspide, hermano, empiezan a sentirse sobremanera, hermano. Oh, hermanos, y aquí nos enseña una gran verdad el apóstol Pablo, hermano, un aguijón en la carne, hermanos, para calmarnos, para apaciguarnos, para mantenernos siempre humildes delante del Señor y seguir hacia adelante. Que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado, que todo lo que tenemos, las bendiciones que hemos disfrutado, es por su gracia y por su misericordia que no merecemos. Pero nunca para creernos, hermanos, nunca para ponernos altivos, hermanos. Sobre todo, hermanos, siempre ser humildes delante del Señor en todo nuestro corazón. Amén, hermanos. 5 áreas, hermanos, en tu vida donde el enemigo envía sus aguijones. Número 1, dijimos físicamente, hermanos, y literalmente, hermanos, cachetadones literales, hermanos. Oh, hermano. Una vez me dio uno a mi mamá, hermano, y eso me dolió, hermanos, y hasta me dejó la cara, hasta casi medio chueca, hermanos. Y usted también no se puede, hermano. Cuando le contestaba mal, así le iba, hermanos. Nuestros jóvenes necesitan uno que cuando contesten mal, hermano, uno de esos de la quijona, amén, hermanos. Carlos, hermanos, amén, hermano, no anden de contestones, respondones a sus padres. Fue en la carne, fue físicamente. No, el diablo también no se va a quedar tranquilo con esto, hermanos, va a lanzar otro aguijón también, hermano. Segundo aguijón que tira el diablo, hermanos, ahora lo va a tirar, hermanos, al alma. El alma, acuérdense, somos cuerpo, alma y espíritu, hermanos. El primero lo tira la carne, el segundo ahí viene, hermanos, a tirarlo, hermanos, al alma, hermanos. Oh, hermanos, cuando el aguijón, hermanos, tira ese pecado, hermanos, al alma, hermanos, son pecados, hermanos, que se reiteran en el tiempo, hermanos. Miren Proverbios 28, hermanos, verso 13, hermanos. Proverbios 28, verso 13. Son, hermanos, ahí que se reiteran en el tiempo, hermanos. Pecados que se reiteran, pecados que son guardados, pecados que siguen escondidos, hermanos. Y ahí está el aguijón, hermanos, en el alma. 28:3, hermanos, de Proverbios. ¿Lo tiene? 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué, hermano? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, hermanos. Amén, hermanos. No está el diablo, hermanos, tirando el aguijón en el alma. Ahí está el alma batallando con el aguijón, el pecado en la vida del cristiano. En vez de pedir perdón, en vez de apartarse, en vez de pedir perdón y misericordia de Dios, hermanos, y no pecar más, ahí está el alma con el aguijón clavado en el alma, hermanos. Y luego, hermanos, ahí mismo, hermanos, ese aguijón clavado en el alma, hermanos, dice, hermanos, la palabra del Señor, hermanos, que molesta, hermanos. O sigas con el aguijón en tu espalda, encubriendo tus pecados, confiésalo y apártate, dice el Señor. Amén, hermanos. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos? ¿Sabe? Hay consecuencias por ocultar el pecado, hay consecuencias por esconderlo. El pecado oculto hace que Dios deje de escucharnos. Amén, hermanos. El
pecado oculto hace que Dios deje de escucharnos. Dios simplemente nos deja ahí hablando como tontos, hermanos, como a la pared. Y Dios se aleja, hermanos, sin escucharnos más, porque ahí está el pecado guardado, el pecado escondido. Y nunca prosperará. Dice la Biblia, Salmo 66, 18, hermanos, vaya allá, Salmo 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén, hermanos. Si en mi corazón, ya está hablando en el interior, está hablando en el alma, hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, hermanos. Hermanos, el pecado oculto pudre nuestras almas, hermanos. El pecado oculto, el pecado escondido, el pecado no declarado, hermanos, pudre el alma totalmente. Amén, hermanos. Totalmente que queda pudrida, hermanos. Y ahí está, hermanos, el aguijón en el alma clavado, pudriendo el alma. Ahí está el aguijón clavado que no deja al creyente pedir perdón a Dios y apartándose, sino al contrario, ahí sigue pudriéndose y pudriéndose, porque esa es la consecuencia del pecado oculto que pudre nuestras almas, hermanos. El aguijón en el alma es peligroso y destructible, hermanos, porque no se mira, hermanos. El aguijón en la carne se pudiera mirar, hermanos, porque yo pudiera mirar, si miraría el rostro de Pablo, hermano, con esas abofetadas que el enemigo le daba, con esas abofetadas que el mensajero de Satanás le daba, pudiera mirar el semblante, las heridas, hermano, los rasguños en la cara, los cachetes bien hinchados, coloreados, hermano, pero ¿quién puede mirar el alma? Y ese aguijón en el alma, hermanos, es destructible porque está por dentro donde no se mira. Y ahí está el aguijón pudriendo el alma, pudriendo el alma. No se mira, está clavado dentro del alma, destruyendo, carcomiendo la vida espiritual. Tercer aguijón, hermanos, que el diablo tira. Ahora, el primero lo tira a la carne, donde se mira, donde se siente literalmente. El segundo lo tira al alma, donde envenena por causa del pecado no declarado hacia Dios. Y ahora viene otro aguijón que tira al espíritu, hermanos. De tal manera que cuando ese aguijón es tirado al espíritu, hermanos, entonces el cristiano se pone en rebelión o enemistad con Dios. Amén, hermanos. Miren esos que están enojados con Dios, hermanos, ahí está, con el aguijón clavado en el espíritu, hermanos. Rebeldes hacia Dios, rebeldes hacia su palabra, hermanos. De tal manera que ahora están en enemistad contra Dios, hermanos. Mire Efesios 4:18, hermanos. Efesios 4:18, hermanos. No es porque le hizo daño la iglesia, no es porque el pastor, hermano, los trató mal, no es, hermanos, porque a lo mejor el café se les dio, estaba frío, amén, hermanos. Es porque llevan clavado el aguijón en el espíritu, hermanos. Efesios 4:18, hermanos. ¿Lo tienen? Teniendo el entendimiento, ¿qué, hermanos? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, hermanos. Fíjense, por la dureza de su corazón, hermanos. Primero el aguijón les dio, hermanos, en la carne física, ahí los agarró, ahí les dio su zarandeada, después les tira el aguijón, hermano, otro, hermano, me da azotamiento al alma, y ahora, hermanos, está tirando otro aguijón al espíritu para apartarlo de Dios, para ponerlo en enemistad con Dios.
propio pecado, hermanos. El aguijón en el espíritu cierra su entendimiento. Cierra su entendimiento. Vea el verso 19, hermanos, y le siguen, hermanos. Dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, hermanos. Ya no hay nada que los pare, ya no hay nada que los avergüence. Ya están a la luz del vida, hermanos, con el aguijón clavado en el alma, con el aguijón en el espíritu, entenebrecidos, llenos de maldad, que ahora nada de su pecado les avergüenza. Entregados a la lascivia con el aguijón clavado en el espíritu. Ahora dice, hermanos, Proverbios 23:35, hermanos, se jactan todavía. 23:35, hermanos, Proverbios. ¿Lo tienen? Y dirás: me hirieron, mas no que. Como que no duele. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Siguen aferrados, hermanos, a su pecado. Siguen aferrados a que ese aguijón ahí está clavado en su alma, en su espíritu. Las abofetadas del diablo ahí siguen, hermanos, pero no se han arrepentido, no han pedido perdón a Dios. Ahora están enojados, no les ha dolido todo lo que les ha pasado, no les ha dolido todos los golpes de la vida que les ha dado, y aún quieren más todavía. Quieren más todavía. Y eso es, hermanos, el aguijón en el espíritu, hermanos. Quiere uno más. Ya lo tienen a uno con el ojo morado y todavía quieres seguir buscando pleito, hermano. Me acuerdo, hermano, del chavalillo, hermano, el chavo, unos 17, 18 años, en una riña con unos 4 jóvenes, hermanos. Me peleé a trancazos, hermanos. 4 jóvenes, hermanos. Pues entre 4, la verdad no le hice, me pusieron unas patadas, me dejaron golpear, hermanas, y entre 4. Ya medio más o menos me sentí que me levanté de la sacudida que me dieron, hermanos, y en la tarde, ahí voy y los busco otra vez. Y ya no eran 4, hermanos, ahora eran como 30, hermanos. Y me agarraron, hermanos, mi tía me los tuvo que quitar, hermanos, a escobazos, hermanos, pero todo me trae una revolcada. Y toda mi tía me puso otros 2 escobazos fuertes, hermanos. ¿Qué me diste si ya te habían golpeado? Quiere uno más, hermanos. Quería uno más. Y así está, hermano, ni siquiera me dolió, ni siquiera me entendió. Quería más otra vez y le dio más otra vez. ¿A dónde queremos llegar, hermano? El diablo zarandea de un lado para otro. Quiere más, te va a volver a dar, te va a volver a saltar. Y mira, hermano, ahí sigue con el aguijón clavado en el alma, clavado en el espíritu. Ahora nos vamos con Dios. Querer más y más. Y ese es, hermano, es el aguijón que el diablo lanza sobre el cristiano, el espíritu. Participar. Andan participando activamente en prácticas de ocultismo, espiritismo. Y ahora de los muertos, ahí andan ahí con prácticas también a los muertos, prácticas, hermanos, de espiritismo, de magia negra, prácticas de consultar el zodiaco, prácticas de consultar a las brujas, prácticas, hermanos, donde están ahí, hermanos, metiéndose en cosas más profundas, donde más el aguijón se va enterrando más, el aguijón se va clavando más, hasta llevarlo a más no poder. Cuarto aguijón, hermanos. Miren, hermanos, antes que siga adelante. Acabo de llevar noticias, 145 muertos el día, hermanos, en este día, entre ayer o antier, no sé, hermanos, en Sur Corea, hermanos. La gente, cómo se amotinó, más de 100,000 personas en el pecado, hermanos.
del ocultismo de la paganidad. Desde estarse yendo ahí a pedir dulces, psiquitrí, chocolates, dulces, póngase a orar con sus niños la Biblia, póngase a cantar coritos, póngase a alabar a Dios, hermano, porque todo ese tipo de pecado lo único que trae muerte delante de los ojos de Dios y desgracia, hermano. Que una fiesta con mis amigas de Halloween, no las dejes ir, hermano, es práctica de ocultismo, es práctica de pecado y de maldad, hermano. Les dan bebida, les dan trago, las emborrachan, los emborrachan y después, hermanos, llegan, hermanos, con consecuencias graves a sus hogares. Cuarto aguijón que el enemigo lanza sobre el cristiano, hermanos, ahora, hermanos, este es otro aguijón que también lanza. Al cuerpo, segundo, al alma, al espíritu, hermanos. Y este cuarto, hermanos, lo lanza, hermanos, a un sentir, hermanos, a un sentir que hay dentro del cristiano que se enfría en las cosas de Dios, hermanos. Enfriamiento espiritual. Apocalipsis 2:4, hermanos, dice la Biblia, hermanos, y nos recuerda, hermanos, de dónde has caído. Nos recuerda, hermanos, de un amor que hemos perdido, que estaba en fuego por las cosas de Dios, hermanos. Nos recuerda, hermanos, de un amor que teníamos por el Señor, hermanos, apegados a su palabra, apegados a la iglesia, hermanos. Pero ahora dice Apocalipsis 2, verso 4. Lo tengo contra ti que has dejado tu primer amor, hermanos. Y eso se llama enfriamiento espiritual, hermanos. Dejar tu primer amor es enfriamiento espiritual. Ya no hay lectura de la palabra de Dios, ya no hay oración y tiempo a solas con Dios, ya no hay altar familiar. Llegamos a menospreciar el servicio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Se pierde, se enfría el amor primero, el cual Dios nos dio, hermano. Queda un amor como hielo, hermanos, frío, tieso, hermanos, por las cosas de Dios. Y ese es un aguijón que hoy en día, hermanos, muchísimos, miles y miles, y si no millones de cristianos tienen enfriamiento espiritual en sus vidas, hermanos. Están con el corazón, hermanos, frío, apáticos ante el Señor, hermanos. Un corazón, hermanos, congelado, hermanos, por el Señor. Ya no hay, hermano, un regocijo por leer la Biblia. Ya no hay, hermano, un regocijo por cantar. Ya no hay un regocijo por participar en los ministerios de la iglesia, hermano, porque está el aguijón en su enfriamiento, el aguijón en su alma, en su espíritu. Ahora está totalmente frío, que ha perdido su primer amor, hermanos. Perdido su primer amor. Y es allí cuando Satanás, el enemigo, le tiene clavado el aguijón. Le empieza fríamente la ansiedad. Le empieza la falta de paz en su corazón. Constantemente le invade la aflicción hasta llevarlos, inclusive algunos, a la depresión de su propia alma, hermanos. Y así termina. Fueron cristianos que un día estuvieron en fuego, fueron cristianos que un día servían de todo su corazón, fueron cristianos incansables en el servicio de la obra de Dios. Ahí estaban, ahí permanecían fielmente, pero dejaron que el aguijón los abofetara. Después dejaron que el espíritu, que el alma, que el cuerpo y ahora el enfriamiento espiritual en sus vidas, hermanos. Quinto aguijón, hermanos, que el diablo lanza al cristiano. Este no anda con uno nomás, ni con dos, los tres. Este hermano viene con todo a darnos lo que nos pueda destruir, hermano. Si con uno, el apóstol Pablo le rogaba al Señor 3 veces que se lo quitara. Y ese era un aguijón que dice la Biblia. Ahora 5 aguijones lanzando sobre una persona creyente, hermanos. Los quiere desbaratar, los quiere despulverizar,
nos quiere sacar constantemente de los propósitos divinos de Dios, hermanos. Porque acuérdense, está de por medio usted y sus siguientes generaciones, amén, hermano. Quinto aguijón que el diablo lanza al cristiano, hermanos, son tiempos truncados. Tiempos truncados. La persona está simplemente detenida en su propio tiempo. La persona, hermanos, sin importar el esfuerzo que haga ni cuál sea su preparación, simplemente está detenido, como algunos detenidos, sin hacer nada para el Señor, hermanos, truncados. Como cuando el tráfico está tan atorado, hermanos, ahí está, que ni para adelante, ni para atrás, ni para dónde moverse, ahí está, truncado, sin poder salir ni hacer nada, y tiene que estar. Es el encumbramiento, hermanos, que el aguijón nos ha detenido, hermanos. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien, dice, en mis debilidades. Amén, hermanos, en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, para que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, hermanos. Todos en sí, hermanos, tenemos un aguijón que nos molesta, hermanos. No diga, hermano Melchor, que ese aguijón del diabetes ya nomás le da hambre y le empieza a temblar las manos, hermanos. Amén, hermanos. Es un aguijón que tenemos, hermano. Amén. Unos de diabetes, otros hermanos dolores de cabeza, otros hermanos dolores de pecho, otros dolores de todos, hermanos, pero tenemos pruebas. Amén, hermanos. Gracias a Dios que no tiene un cáncer, hermanos, que sería peor todavía. Amén, hermanos. Pero hay gente que aún así el propio cáncer le echa ganas, hermanos. Lo vuelvo a decir y lo repito, hermanos. ¿Cómo, hermanos? La recuerdo, hermanos. Me anima todavía, hermano. Hermanita Anime, secretaria de la iglesia, hermanos, con cáncer en todo su cuerpo y nadie sabíamos, hermanos. Pero fiel al Señor, fiel al Señor, fiel al servicio del Señor. Porque tendría algunos 70 y tantos años, hermanos. Fiel al Señor, todo un cáncer desparramado por todo su cuerpo. Ahí estaba el aguijón en la carne, queriéndole: ya para de servir, ya para de seguir echándole ganas, ya para, buscando una manera como detenerlo. Por eso la mantenía siempre humilde. Esto la seguía fortaleciéndole al Señor. Eso nos hacía sentir, hermano, de agarrar fuerzas en las debilidades. Amén, hermanos. Y no ser un obstáculo de parar de servirle a Dios, hermanos. A ti te duele una muela, ya no quieres venir, hermano. Un callo me duele, pastor, no voy a ir a la iglesia. Un callito, hermano. Pastor, se me cayó una uñita, mire. Todos renegamos, hermanos. Pero el aguijón, ahí está. En las persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo saco, pastor? ¿Cómo saco esos aguijones de mi vida? ¿Cómo saco ese aguijón que está molestándome en mi alma? ¿Cómo saco ese aguijón molestando mi espíritu? ¿Cómo saco ese aguijón molestando mi carne? ¿Cómo saco ese aguijón enfriándome? Número 1, hermanos, con la oración. Amén, hermanos. Con la oración. Pablo oró
3 veces respecto de este tema, 3 veces de este tema, hasta que tuvo una respuesta de Dios, hermanos. Amén. Con la oración. Bueno, ¿cómo saco esos aguijones que me molesta? Ese aguijón que me enfada, ese aguijón que me perturba. Número 2, el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. El Espíritu Santo es el Padre, es el Hijo. Tiene el poder, hermanos, para que cuando le clamamos y le pedimos y nos arrodillamos, tiene el poder para limpiarnos de cualquier temor, de cualquier intimidad, de cualquier aguijón que nos esté molestando. Amén, hermanos. El Espíritu Santo, hermano. Debes buscar y tener comunión con el Espíritu Santo, hermano. Solamente la unción de Dios puede deshacer los planes del diablo, hermano. ¿Sabes que el diablo te quiere tumbar en un vicio? ¿Sabes que el diablo te quiere meter en lugares que no debes de estar? ¿Sabes que el diablo, pero mira, la oración del Espíritu Santo nos puede alejar de todo ese tipo de destrucción del enemigo, hermano? Ay, nomás es que ya caí, pastor. O levántate, hermano, y ponte a orar, pídele a Dios y llénate del Espíritu Santo, hermano. La verdad, todos somos tentados, hermanos, a la vez, hermanos, todos estamos, hermanos, en las mismas tentaciones, hermanos, pero, hermano, cuando le pedimos, cuando le clamamos, cuando nos arrodillamos, hermanos, el enemigo se aleja, se larga donde no debe de ir, y nos deja en paz, nos deja en paz. ¿Cómo quitamos los aguijones de nuestra vida, hermanos? Con la palabra de Dios, hermanos, con la palabra de Dios. Ya tú no tienes que ir a pagar a un psicólogo, tú no tienes que ir a que te echen cartas, que te barren, tú no tienes que ir a que te saquen los demonios, solamente ora a Dios, pide del Espíritu Santo y lee la Biblia, la palabra de Dios. Gente ahí pagando, hermanos, cantidades de dinero, hermanos. Lo único que hacen, te hunden más, nada más. Y te vacían la cartera. La Biblia, la palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu y luz para guiar nuestros pasos, como una lámpara a nuestros pies. Amén, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para que no ande en lugares que no debo de andar. Pero el problema es que ahí está el aguijón todavía, el aguijón en tu carne, el aguijón en tus debilidades, el aguijón en las tentaciones. Hay poder en Cristo Jesús para quitarnos ese maldito aguijón, amén, hermanos, y ponernos libres en Cristo. 4. Ver como Dios, ver como ve Dios. Pida a Dios ver las cosas como Él las ve. Sus decisiones cambiarán, hermano. Tendrás fuerzas y una estrategia clara para enfrentar lo que antes no podías vencer, hermano. Amén, hermano. La mera verdad, te soy honesto, hermanos, años en mi vida antes de ser cristiano, cuando había un vicio que yo no podía vencer, hermanos. No me daba miedo aventarme a trancazos con 3, 4, hermanos. No me daba miedo hacer cosas malas, hermanos, pero lo que sí, temblaba cuando me quería enfrentar en ese vicio y quererlo dejar. Y no podía, hermano. Me ganaba 2, 3 días. Le prometía a mi esposa, ya no me ganaba ese vicio. Yo tenía miedo de enfrentarme, de ponérmele a tú por tú. Una vez me apuré hasta mi madre, mi esposa, mis hijos, hermanos. Lo más que aguanté fueron 2 semanas y fallé. Pero llegó Cristo a mi vida. Me agarré de la oración. Puse el Espíritu Santo en mi vida. Puse la palabra de Dios en mi corazón, hermano. Y empecé a ver las cosas ya no como yo las veo. Empecé a verlas como Dios las ve. Lo que Dios quiere para mí, lo mejor, como un Padre amador que nos
nos ama, un Padre amador que nos protege, un Padre sustentador. Empecé a ver las cosas como ve las Dios, en que sí se puede, en que no hay nada imposible para Él. Y lo traté, y lo enfrenté, y gloria al Señor, y quitó ese maldito aguijón de mi espalda. Bendición, hermanos, amén, vamos a estar sin el aguijón, amén. Qué bendición, hermanos, estar sin el aguijón, hermanos. Poder disfrutar tu esposa, poder disfrutar tus hijos, poderles servir a Dios sin un aguijón que te esté molestando, hermano. Pero qué triste vivir una doble vida, cristiano en la iglesia, venir a la iglesia y dices amén, pero sales, ya está el aguijón clavado en la espalda. Una doble vida de pecado, una doble vida de maldad, hermano, y el aguijón enterrado, hermano. Hermano, pídele dirección a Dios, en oración, lee la Biblia, el Espíritu Santo te quitará ese aguijón que te está molestando, hermanos. Ver las cosas como Dios las ve, y sus decisiones cambiarán. Tendrá fuerza de voluntad. Amén, hermanos. Que soy honesto, hermanos, ante mi corazón, hermanos, ya he quitado el aguijón, hermanos. Pero agarrado de Dios, agarrado del Espíritu Santo, iba a la tienda, compraba la soda, ahí veía las cervezotas, hermano, y en la carne, mira. Pero ya nomás las veía y me iba. Te dejo, diablo, amén, hermanos. Algunos que todavía las esconden. Hay unos días que todavía es que es el 31, es nuestro aniversario. Una clavadilla de aguijón, nada puede pasar. Pero acuérdate, hermano, acuérdate de algo bien claro. Una vez que ores, una vez que pones a Dios, una vez que pones la Biblia y ves las cosas como ve a Dios, como las ve Dios, ya no hay nada que te pueda molestar. Amén, hermanos. Ya no hay nada. Pero agrego una quinta más, por último, hermanos. Una quinta más. ¿Cómo sacar los aguijones de nuestra vida, hermanos? Dependencia absoluta de Dios. Amén, hermanos. Dependencia absoluta de Dios. ¿De quién depende el alcohólico? ¿De quién depende el drogadicto? ¿De quién depende el enfermo mental? Oh, hermanos, cuando una vez, hermanos, nuestros aguijones han sido sacados, entonces tenemos que depender absolutamente al 100% de Dios. Amén, hermano. Ya ni siquiera confío en mí mismo porque puedo fallar, necesito depender de Dios. Amén, hermanos. Dependencia absoluta de Dios. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, hermanos. Allí en la debilidad se perfecciona, allí en la debilidad nos hace más fuerte, allí donde nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Amén, hermanos. La gracia y el poder de Dios, hermanos, es suficiente para vencer y para destruir toda obra del enemigo. Amén, hermanos. La gracia y el poder de Dios es suficiente. Amén, hermanos. La victoria total sobre el pecado y el mundo ya la obtuvo Cristo en la cruz del Calvario, amén, hermanos, donde su vida la dio por nosotros y a través de la resurrección. Hoy podemos decir, hermanos, con plena confianza y seguridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo, es todo. Amén, hermanos. Cuando dice todo, es todo. Toda lucha, toda dificultad, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Como quitar los aguijones de
en nuestra vida, hermanos. Oración, Espíritu Santo, lectura de la Biblia, ver las cosas como Dios las ve y depender totalmente y absolutamente de Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana. Todavía hay aguijones que molestan nuestras vidas, Señor. Todavía hay aguijones clavados en nuestras espaldas.